Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH. Hoy vamos a hablar sobre Design Sprint, la nueva metodología ágil que lo cambia todo. Y bueno, sabemos que a diferencia de otras metodologías que están ahora mismo más extendidas, esta metodología puede ser más sencilla y más eficaz. Y bueno, nuestro experto nos va a comentar cómo se puede convertir en una herramienta imprescindible sobre todo para transformar las organizaciones. De nuevo, daros las gracias por acompañarnos para hablar de todo esto. Gracias también por estar, Hugo Calvo, socio de Auren BLC. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por poner un poco de luz y comentarnos cómo podemos sacar partido a esta metodología. Y bueno, comentar que a lo largo de la exposición de Hugo nos podéis ir haciendo vuestras cuestiones en el apartado de preguntas y que al final vamos a contestar a todas ellas, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Maite. Bienvenidos y bienvenidas todos a este primer webinar de Design Sprint. Yo creo que además uno de los primeros eventos en España sobre esta metodología. Me gustaría comenzar diciendo que para mí es apasionante poder compartir esta metodología con vosotros porque creo que realmente cambian las organizaciones. Voy a empezar con una pequeña presentación de quién es Auren y Auren BLC, no con un propósito comercial, sino para que entendáis la complejidad de una organización como la nuestra y cómo una metodología como Design Sprint nos ayuda a irla transformando en la dirección que queremos. Me gustaría, comentar cómo las organizaciones a las que nosotros damos servicio, algunas de las más grandes de España, en ocasiones nos están transmitiendo, oye, estamos evolucionando hacia formas más ágiles de trabajo, pero no estamos obteniendo los resultados que queremos. Estamos invirtiendo mucho en Scrum, estamos invirtiendo mucho en Design Thinking, en Lean Startup y en otras metodologías, y no conseguimos el resultado que querríamos y en los tiempos que querríamos. ¿Qué estamos haciendo mal o qué podemos hacer mejor? La respuesta a esa pregunta realmente es compleja, pero yo creo que Design Sprint nos puede dar luz en cómo hacerlo. Auren es la primera firma española de servicios profesionales. Tiene más de 4 áreas y cerca de 14.000 clientes ahora en este año. Factura unos 62 millones de euros y se compone de 4 áreas que son auditoría y assurance, consultoría, abogados y asesores fiscales y corporate. Como veis, perfiles muy distintos profesionales, actividades profesionales muy distintas, todas complejas. Estos servicios que prestamos nos ayudan a convertirnos en la 8ª firma nacional, la 22 en Europa y la 28 en el mundo. Además, con 15 oficinas en España en las que hay más o menos el mismo porcentaje de hombres que de mujeres en todos los niveles. Hay algunas mujeres más, pero está muy igualado. En 2018 teníamos unas 815 personas. Ahora, en este año, los últimos datos son que estamos unos 1.000 profesionales dentro de la organización. Estamos en más de 70 países y tenemos 250 oficinas por todo el mundo. Y somos miembros de una asociación de firmas independientes que se llama ANTEA, que hace que estemos presentes en muchísimos más países. Dentro de las áreas que os he comentado, una de las más importantes para mí es la de consultoría. Es una rama en la que tenemos tanto consultoría de procesos, como de tecnología, como de personas, que es en la que estoy yo. Pero para que veáis, dentro de la rama de consultoría de personas, tenemos desde todo el ciclo de empleado, tenemos desde la parte de selección y executive search, la parte de onboarding, coaching y mentoring, formación y desarrollo, reskilling y offboarding, operaciones de recursos humanos y consultoría. De nuevo me vuelvo a fijar en consultoría, que es en la que estoy yo, para comentaros que nosotros hacemos estrategia y cultura de personas, evaluación y desarrollo de personas, innovación y organización. Como veis, es una organización muy compleja en la que hay perfiles muy distintos, actividades muy diferentes, perfiles de clientes incluso también muy pequeños, medianos, grandes, nacionales e internacionales,
muy tecnológicos y poco tecnológicos. Y esto hace que sea una organización en la que las formas de trabajo y de colaboración sean cada vez más importantes. Dentro de toda esta actividad, en uno de los últimos procesos que hemos realizado, del que luego os hablaré un poco más, hemos acabado distribuyendo las actividades en tribus. Los que estéis más familiarizados con los escalados SAFe de Scrum, bueno, pues sabréis un poco a qué me refiero con esto. Y es dividir las áreas de trabajo en diferentes especialidades. Nosotros hemos identificado una tribu que es la de dirección estratégica, que está dando un poco continuidad a todos los procesos, una tribu de selección y executive search, otra de formación, otra de consultoría, coaching, mentoring, operaciones, reskilling, desarrollo de negocio. Aquí hemos incluido toda la parte también de desarrollo de negocio, de comercialidad y marketing, e incluso el resto de la organización, Auren y Antea. Como veis, esta es una fórmula de trabajo que os puede sonar, porque además cada una de ellas tiene sus servicios especiales, ¿no? Ahora veis en esta diapositiva cómo dentro de cada una de las áreas hay diferentes especializaciones que hacen que cada una de las áreas sea experta en temas distintos con profesionales distintos. Hasta aquí no hay nada que sea diferente a la forma en la que se organizan la mayoría de las compañías. La cuestión viene en cómo logramos la transversalidad que necesitamos para aprovechar todos los recursos y todo el talento que tenemos dentro de la organización. Y aquí lo que hemos dividido es las personas dentro de cada una de las tribus y dentro de los squads en diferentes chapters. Los chapters es una forma de organizar transversalmente equipos de trabajo permanentes para determinados temas. Por ejemplo, el comercial, en el que estamos metidas todas las áreas de consultoría de recursos humanos dentro de consultoría y además incluimos la parte de desarrollo comercial. Otro puede ser, por ejemplo, el de redes sociales. Otro, por ejemplo, puede ser el tema de Agile. Y dentro de esto, para aprovechar la transversalidad, pero de forma un poco más temporal, hemos creado lo que llamamos Guild. El Guild es una comisión de trabajo con un propósito muy concreto y un plazo determinado en el que se desarrollan proyectos, se establecen buenas prácticas, se identifica a las personas clave, se actualizan los conocimientos, se establecen criterios de calidad. Se vigila que todos los proyectos que se están realizando cumplan con los estándares que hemos marcado. Habéis visto que estamos en 70 países y eso quiere decir que para poder recomendar la actividad de otros sitios, bueno, pues tenemos que estar seguros de que ofrecemos el mismo servicio. Cuando hablamos de proyectos en los que podemos estar involucrados diferentes áreas de consultoría de recursos humanos, queremos decir que a lo mejor una empresa no os contrata para buscar a un determinado perfil y a un número de personas para incorporar a la organización, que luego además hay que formarlas y que además necesitamos escribir un modelo de onboarding en el que, bueno, podamos definir exactamente cómo queremos que sea esa entrada a la organización. Como veis, ahí hay 3 o 4 áreas de nuestra organización colaborando juntos y es importante que no trabajemos simplemente juntos, sino que trabajemos unidos. Es decir, que todos los procesos vayan seguidos, vayan coordinados, tengan los mismos niveles de calidad, integren las mismas actividades, etc. Estamos hablando de, a lo mejor, 100 profesionales que están acostumbrados a trabajar de modos distintos, que han estudiado carreras distintas, que tienen distintas cargas de trabajo, etc. Entonces, ¿cómo logramos que todas esas personas trabajen a la vez? Bueno, la cuestión es que no trabajamos con una sola metodología. En esta diapositiva os muestro algunas de las metodologías ágiles con las que solemos trabajar, dependiendo del foco donde lo ponemos. La primera de ellas es Design Sprint, que es la que estamos hablando hoy, y la utilizamos para determinar y resolver retos y problemas complejos. Luego os hablaré más de esta metodología. Utilizamos Lean Startup también para descubrir cuáles son las oportunidades de negocio y cómo hacemos viable un determinado proyecto, como si cada proyecto fuera realmente una empresa. Utilizamos Design Thinking, Visual Thinking e incluso Manual Thinking para temas de innovación, cuando hacemos jornadas de un día entero en la que intentamos crear nuevos productos, nuevos servicios, nuevas experiencias. Lo que hacemos es utilizar estas herramientas para dar rienda suelta a nuestra creatividad y encontrar cosas realmente disruptivas que puedan cambiar las cosas en el sector.
Cuando necesitamos definir mejor la experiencia de usuario que queremos trabajar, sea de empleado, sea de cliente, sea una experiencia de proveedor, sea una experiencia de partner, sea una experiencia de freelance, lo que hacemos es utilizar Lean UX y UX Design. La verdad es que utilizamos algunas de las herramientas de estas dos metodologías de forma combinada, nada puro. A nivel de proyectos, utilizamos Scrum como metodología principal, en la que, bueno, si algunos de vosotros estáis familiarizados con la metodología, algunos de los grandes aportes son todo lo que son los backlogs o paneles, el trabajo secuenciado en diferentes momentos, los diferentes roles, las reuniones. Ahí hay diferentes aportaciones que estamos utilizando para la gestión de proyectos, pero tiene unas ciertas complicaciones cuando lo pones en el día a día de la organización. Y por eso la mayoría de organizaciones trabajan con Scrum, aprovechando otras metodologías también como Kanban o como Lean, etcétera, de formas combinadas. Y es lo que hemos denominado aquí híbridos. Y son lo que llamamos Scrum but, o Scrum pero, o Scrum and, Scrum y. A nivel de procesos, solemos utilizar Kanban como metodología de procesos muy estables, el análisis modal de fallos y efectos, que es para la prevención de problemas técnicos, y el Global 8D, el Global 8 disciplinas, que sirve para la resolución de problemas concretos técnicos. Y luego, como veis, hay una agrupación de metodologías ágiles como son DSDM, ASD, XP, DevOps, FDD, etcétera, que son específicas de programación. Con esas, a pesar de que tienen cosas que pueden ayudarnos, son tan específicas de programación que realmente en la organización nos cuesta darle utilidad como tal si no es para IT. Como veis, hay muchísimas metodologías y cada una de ellas aporta cosas distintas para objetivos distintos. Así que una de las primeras recomendaciones de la sesión de hoy, en la que nos vamos a centrar en Design Sprint, es intentar averiguar qué más os pueden aportar las otras metodologías. Cada una de ellas aporta cosas para momentos distintos. En la diapositiva que os enseño ahora viene del último estudio que se hizo del Agile State. En esta es un informe que se publica anualmente en el que nos cuentan cómo las organizaciones están evolucionando hacia formas de trabajo ágiles y cuáles son las prácticas más habituales, cuáles son las ventajas que más aprovechan, cuáles son las dificultades que están encontrando, los retornos de inversión que están consiguiendo con las diferentes medidas que aplican. Al final, si os interesa, os puedo enviar un enlace para que todos los podáis descargar. En esta diapositiva lo que nos están contando es que la mayoría de organizaciones trabajan con Scrum, 54%. Algunas con modelos híbridos, como os he contado antes, 8 más 10 más 14, ya veis que ahí hay diferentes combinaciones. Y luego hay algunas que están utilizando otras, pero ya son muy marginales. Son pequeños porcentajes de organizaciones probablemente muy orientadas a cosas distintas. O son startups o son empresas puras de IT, con lo cual tampoco son muy representativas para las organizaciones que normalmente trabajamos, ¿no?, con estas metodologías. Como veis, Design Sprint ni siquiera aparece. Eso quiere decir que es una gran oportunidad para hacerlo todos vosotros. Ahora os estoy enseñando una foto de diferentes procesos celebrados con Design Sprint dentro de la organización, en los que veis como personas de diferentes edades, de diferentes sexos, de diferentes formaciones, de diferentes nacionalidades incluso, están trabajando para un proyecto en común. Haber conseguido que estos profesionales trabajen de esta manera, de forma ordenada, que nos hayamos propuesto un objetivo y que lo hayamos conseguido, es un reto histórico para las organizaciones, porque no siempre se ha conseguido que la gente trabaje de esta forma tan ordenada. Entonces, esta foto es un poco una demostración de que en las organizaciones existe esperanza y que con una metodología como esta de Design Sprint podemos avanzar en la dirección que todos queremos. Existen diferentes ceremonias ágiles y aquí es una cosa que quería compartir con vosotros porque la gente habla mucho de las metodologías, pero no se da cuenta de que hay partes dentro de cada una de ellas que realmente tendríamos que aprovechar. Aquí os digo algunas de las que yo uso más frecuentemente. La primera de ellas es la de propuesta de ideas. En las organizaciones normalmente se le pide a una persona o un grupo de personas que piensen en un reto determinado y a veces no son las personas ideales. Con lo cual, creo que cada vez tenemos que estar más abiertos a lo que llamamos Open Innovation. Open Innovation quiere decir sacar los retos fuera de los grupos habituales
para que el resto de gente nos pueda aportar ideas nuevas. Existen plataformas en las que las organizaciones pueden colgar sus retos y la gente pues pone las ideas que se les ocurren, las mejores ideas se seleccionan y se premian de diferentes formas. A veces es con dinero, a veces es contratando a esas personas, a veces es formando incluso empresas que gestionen como si fuera un spin-off un determinado producto. Así que cada vez tenemos que estar más abiertos a este tipo de cosas. Nosotros internamente lo hemos hecho de una forma mucho más sencilla. Hemos puesto un panel en cada una de las áreas en los que hacemos una pregunta abierta y todas las personas que pasan por delante del panel, en el que está explicado cuál es el reto, cuál es el problema o cuál es la pregunta, pueden aportar ideas para solucionarlo. El único requisito es que pongan su nombre y su teléfono para que si es una idea muy interesante y no se entiende solo con el POSIT, pues les podamos preguntar cómo lo desarrollaríamos o incluso bueno, involucrarlos en el proceso. De esta medida han salido no solo mejoras en todos los proyectos que estamos realizando, sino también incluso nuevos negocios, con lo cual es una idea muy interesante y, como veis, no está atado a una metodología en concreta, sino que es una ceremonia que ya es ágil, que es la de proponer ideas en abierto. Otra de ellas es la de las votaciones de propuestas. Estamos poco acostumbrados a decidir de forma colaborativa y cada vez más, y lo veréis luego en Design Sprint, lo importante es que la gente llegue a un consenso sobre las diferentes alternativas. Esto solo pone foco en unas determinadas medidas en un momento determinado. Si la decisión final no es la adecuada, lo iremos viendo a lo largo del proceso y podremos pivotar y tomar otras decisiones, con lo cual no es tan grave el votar algo, que salga una cosa decidida y que luego al probarlo no sea exactamente lo que necesitamos. Lo interesante es abrir las votaciones al resto de empleados de la organización para que se sientan involucrados, para que vean cuál es su papel, para que puedan dar buenas ideas, para que se sientan responsables del proyecto en el que están. Y esto, como sabéis, cada vez es más importante para todos los que estamos en las organizaciones. Si leéis estudios sobre millennials o centennials, generación millennial y generación centennial, veréis que cada vez es más importante. Luego, las dinámicas de trabajo en equipo. Parece mentira, pero cada vez a la gente le cuesta más colaborar en dinámicas de trabajo que sean grupales. Estamos muy acostumbrados a jugar online en equipos, estamos acostumbrados a tener redes sociales con miles de personas, pero cuando estamos sentados en una sala con 15 personas, ahí no estamos tan cómodos o tan cómodas participando de manera abierta en las diferentes dinámicas. Con lo cual, yo una de las recomendaciones que os haría de la sesión de hoy, y más como experto en temas de recursos humanos, es que por favor os acostumbréis a trabajar en equipo, que aprendáis sobre dinámicas y facilitación de grupos, porque eso os dará una ventaja competitiva enorme. Nosotros aquí hacemos todo tipo de dinámicas, ahora os enseñaré alguna foto más, en la que sometemos las ideas a esa votación que os he comentado antes, en la que les pedimos que participen en dinámicas de trabajo distintas y en las que además hacemos explotaciones en las que cada actividad tiene un sentido y de ellas se saca ya algún aprendizaje. No solo nos llevamos ideas, sino que la persona al participar se lleva algún aprendizaje, se lleva algo para su propio desarrollo. En el tema del feedback, este es uno de los pilares de la gestión de personas en todas las organizaciones actualmente. La mayoría de proyectos que estamos haciendo a nivel de formación de directivos, a nivel de gestión de modelos, es la parte del feedback. La gente tenemos que comunicarnos mejor con los que nos rodean. Tenemos que ser capaces de decir las cosas que no están funcionando bien, pero tenemos que ser también capaces de felicitar y reconocer lo que sí, porque hace que el ambiente sea mucho mejor, que el trabajo se haga más efectivo y que además las relaciones entre las personas mejoren, con lo cual al final la organización sale ganando. El tema de aprendizaje y desarrollo. Esto se ha convertido en uno de los tópicos de recursos humanos en los que la gente lo relaciona con el departamento, pero no lo relacionan consigo mismos. Cada vez es más importante el autoaprendizaje y el autodesarrollo. Tenéis que ser responsables de vuestra propia evolución profesional y cada una de las experiencias que vivís en el día a día, cada una de las actividades, de las dinámicas individuales, colectivas en las que participáis, os tienen que aportar algo a nivel de autoconocimiento, a nivel de autoseguridad, a nivel de comunicación, a nivel de colaboración, a nivel de precisión. Y esto es importante porque ya veréis que en Design Sprint es muy importante el proceso por el desarrollo que produce en solo 5 días de la gente que participa.
Como sabéis, las ceremonias ágiles están muy relacionadas con los POSITs. La gente siempre nos imagina, la gente que trabajamos de una manera ágil, completamente cubiertos de POSITs, con rotuladores gordos y pintando por las paredes. Bueno, pues tiene una parte de realidad. Se piensa mucho mejor cuando eres capaz de mover esa idea en un espacio como una pared de una zona a otra, cuando eres capaz de agruparlas, cuando eres capaz de completarlas con las de otros. Entonces, os recomiendo que empecéis a trabajar de una forma más visual. Antes mencionaba el tema de visual thinking. Bueno, pues os recomiendo que empecéis a trabajar de una manera más visual, que utilicéis POSITs para las sesiones de trabajo colectivas, que aprovechéis para utilizar este tipo de dinámicas, porque además de la propia agilidad que le da al pensamiento y al trabajo, genera una transparencia y una compartición de información que es muy importante. En muchas organizaciones se pierde tiempo documentando reuniones, con la minuta de una determinada reunión en la que realmente tampoco pasó mucho y se pasan un rato transcribiendo los comentarios, preguntas, próximas actividades para al final documentar que no ha pasado nada. Cuando trabajas de una manera ágil y los posits, los paneles, los backlogs los tienes actualizados, con hacer una sola foto a la información que tienes ya tienes todo. No necesitas transcribirlo, está disponible y la gente puede compartirlo y puede hacer el trabajo que necesiten con ello. Otra de las cosas que me gustaría desarrollar como ceremonia ágil es la relación con los stakeholders. Stakeholders ya sabéis que son todos los actores y actrices del proceso, desde socios, empleados, accionistas, proveedores, freelance, clientes, en cualquier posición de la organización, en cualquier país, etc. Creo que en una época en la que estamos diciendo que hay que poner el foco en las personas, nos solemos dejar a muchos colectivos y es importante también involucrarlos en estos procesos. No tengáis miedo de enseñarle lo que estáis haciendo a vuestros clientes, de cómo lo hacéis, involucradlos. Aquí como anécdota personal os puedo comentar que hace unas semanas comencé un proyecto y la cliente me dijo, oye, me he reservado 2 días para trabajar contigo, ¿me puedo ir a vuestras instalaciones y empezamos a pensar ya juntos? Y la primera sensación, bueno, fue un poco de escalofrío, de, uy, madre mía, ¿qué voy a compartir con ellas si todavía no hemos empezado el proyecto? Luego me di cuenta de que lo que quería era construir juntos y eso es lo que hicimos. Empezamos a fijar las bases de lo que iba a ser el proyecto, obviamente con POSITs, obviamente con metodologías ágiles. Empezamos a trabajar y a diseñar todo el proceso y lo importante es que no hemos perdido tiempo en enseñarle cosas que yo he hecho, enseñarme cosas que ella ha hecho, porque todo el tiempo hemos ido bastante sincronizados, bastante de la mano, y nos ha hecho reducir mucho el tiempo de desperdicio en cosas que haces que luego tienes que rehacer. Es un proyecto en que además la cliente se siente mucho más segura del proceso que estamos haciendo, porque de alguna forma lo estamos co-creando, y sobre todo no hay sorpresas, ni para ella ni para mí. Estamos trabajando directamente en este proceso, que es un proceso muy grande para una empresa muy grande, y todos nos sentimos seguros con lo que estamos haciendo. Así que involucrad a toda la gente que podáis en los proyectos, sed más transparentes en esas relaciones. Bueno, y lo último es el tema de la actividad de mejora continua. Tenéis que intentar que todos los procesos, todas las actividades que vayáis haciendo, vayáis revisándolas, vayáis mejorándolas. Dicen que lo mejor es enemigo de lo bueno. Empezar a hacer cosas que tengan la calidad necesaria para empezar, irlo probando e irlo mejorando. Y estas ceremonias que os estoy contando, ya veis que no son metodologías, son simplemente conceptos que si lo hacéis, ya vuestra organización y vosotros mismos como profesionales seréis mucho más ágiles. Esta foto que os estoy enseñando, estas dos fotos que os estoy enseñando ahora son de una sesión que celebramos con 80 empleados de nuestra organización en la que les compartíamos nuestro nuevo modelo de negocio y nuestro nuevo modelo organizativo. Estos proyectos se gestionaron con metodología de Design Sprint durante 5 días, con 10 socios en cada uno de los equipos, se compartió con el resto de socios en sesiones plenarias posteriores, pero es un proceso abierto y en el que los empleados tienen mucho que decir. Por eso lo abrimos y todo el mundo acudió, todos los departamentos de consultoría, de recursos humanos, toda la parte que os he enseñado antes, de selección, de coaching, de formación, de consultoría, de operaciones, de desarrollo comercial y de negocio. Todas las áreas estaban representadas. Estaban desde los becarios hasta el presidente. No faltaba nadie, tenían que estar todos y todos tenían que dejar sus ideas.
Fue un proceso que duró como 3 horas y nos dejaron cientos de ideas y además nos dijeron en qué partes del cambio creían, en qué partes tendríamos que trabajarnos para que la gente se lo creyera y cuáles eran las actividades que ellos querían ayudarnos a realizar para que todo esto siga adelante. Como veis, es un proceso que no solo es colaborativo, sino que es muy rico porque teníamos bueno, pues la cabeza de más de 80 personas de diferentes perfiles eh, colaborando en el nacimiento de estos dos nuevos modelos. Ahora me gustaría compartir algunas de las herramientas ágiles de mi día a día. Nosotros manejamos unas 300 herramientas y dinámicas provenientes de las diferentes metodologías y de diferentes sistemas. Lo importante no es sabérselas todas, lo importante es conocer algunas para poder seleccionar las que mejor te vienen en las actividades del día a día. Imaginaros que ahora se acerca un manager y os pide que, bueno, hagáis un determinado proyecto y que tenéis muy poco tiempo y que además, bueno, pues tiene que ser sorprendente y disruptivo. Bueno, pues a lo mejor no estáis certificados en ninguna metodología, a lo mejor solo habéis ido a alguna formación o a esta misma sesión. Lo interesante es que sepáis que existen herramientas que solo con ellas y con un par de cabezas más que podáis invitar a una pequeña reunión, podéis sacar un proyecto muy grande de una forma muy disruptiva. Aquí me gustaría compartir con vosotros uno que a lo mejor ya conocéis, es el mind map, el mapa mental. Es una herramienta en la que desde una idea central o una pregunta central vamos desarrollando diferentes alternativas de una forma ordenadamente caótica. A mí es una herramienta que me gusta mucho. Eh, Hay libros bastante actuales sobre la utilización avanzada del mind map y yo os diría que si tuviera que elegir una de las herramientas ágiles, esta sería una de las ganadoras seguro. Así que si no conocéis muy bien el mind map, os recomiendo que bueno, que indaguéis un poco más en esta herramienta. No es difícil, es muy fácil y tiene una potencialidad extrema. A mí me parece que es una de las herramientas más potentes, especialmente para los que no os consideráis una persona muy innovadora o creativa. Para esas personas os sorprenderá muy gratamente utilizar esta herramienta. La siguiente es el Journey Map. El Journey Map es una descripción gráfica del proceso o de la experiencia que tiene un determinado colectivo o de un determinado proyecto y se analizan cosas distintas aprovechando diferentes fases de esa experiencia o de ese proceso. Esta es una herramienta muy buena para visualizar lo que pasa en una organización, lo que pasa en un departamento, un determinado proceso o proyecto, identificar zonas que son huérfanas, identificar zonas duplicadas, identificar personas clave, identificar embudos, identificar oportunidades de mejora, debilidades, fortalezas. Es una herramienta que se completa muy bien con otras. Entonces, si también esta herramienta no la conocéis demasiado, os recomiendo que le echéis un vistazo, que busquéis. Además existen diferentes formatos, con lo cual os recomiendo que, bueno, leáis sobre algunos de ellos. Es muy, muy práctico, ordena mucho la cabeza y sobre todo ayuda a explicar muy bien las ideas al resto de asistentes que pueda haber en una reunión. Entonces, os la recomiendo. Journey Map. Perdón, me he pasado. Ahora, mapa de la empatía. El mapa de la empatía es una herramienta que utilizamos para ponernos en el lugar del otro. Aquí os he enseñado la versión más sencilla, que es qué dice una cierta persona sobre un tema, qué piensa esa persona sobre un tema, qué hace esa persona sobre ese tema o qué siente. La versión más pro, sé que todos vosotros sois profesionales ya muy avanzados, con lo cual os diría que hay una versión un poco más avanzada en la que además le podemos añadir qué oye, qué dice, incluso dentro de este qué siente, podríamos decir qué teme y qué ansía o qué desea, ¿no? Lo importante de esta herramienta es que con ella somos capaces de ponernos por un momento en el lugar del otro y identificar cuáles son las cosas que podemos accionar como palancas para movilizar a esas personas, cuáles son los miedos a los que tenemos que dar solución, cuáles son los argumentos que más les pueden convencer. Entonces es una herramienta que, bueno, inicialmente venía del marketing, pero que creo que todos tendríamos que tener en cuenta. Yo lo hago incluso mentalmente antes de entrar a una reunión, pienso en las personas que van a aparecer y un poco cómo, bueno, cómo decir los mensajes importantes adaptándolos a lo que las personas pueden necesitar. Las matrices es otra de las herramientas que a mí me vuelven loco, porque te obligan a confrontar dos variables distintas. Como veis, en una matriz tenéis un eje vertical y un eje horizontal.
en el que podéis hacer matrices de dos cosas por dos cosas, y te salen 4 oportunidades. Hay matrices como la de querer y saber, en la que muy rápidamente entiendes qué tienes que hacer con la gente a nivel de delegación, de formación, de desarrollo, de seguimiento. Matrices como, por ejemplo, las de potencial y desempeño, en las que identificas cuáles son los top talents, cuáles son profesionales consolidados. Matrices de importancia y urgencia, en las que determinas diferentes actividades a hacer en cada uno de los casos. Como veis, las matrices de 2x2 son muy prácticas para tomar acciones con temas concretos. Cuando utilizas matrices más grandes, en las que metes más elementos, lo que haces es confrontarlos para obligarte a pensar en qué ocurre cuando un determinado elemento se conjuga con otro. Y eso es muy interesante porque nos obliga a posicionarnos en momentos pues, muy distintos, ¿no? y a posicionarnos en actividades distintas. Os recomiendo que mezcléis dos conceptos, los que sea que vosotros queráis, para ver qué sale. Mezclad dos cosas distintas. Puede ser comida. En uno ponéis carnes y en otro ponéis verduras. Y mezcláis las carnes y las verduras y veis qué plato podría salir. En otro de ellos, bebidas. Veréis que os salen cócteles muy diferentes, etc. Entonces, meted elementos distintos, a ver qué os sale en la matriz. Las matrices son un elemento muy, muy interesante. Otra herramienta es el storyboard. El storyboard es una representación gráfica de una historia, de un proceso, de un proyecto, de una forma muy visual, en la que la gente lo va a entender como si casi fuera una película. No hace falta que la parte gráfica sea perfecta, lo que sí que tiene que ser es muy representativa. Esta herramienta intenta poner en 10 o 15 imágenes una explicación de todo lo que con palabras necesitarías, bueno, pues horas. Si queréis hacer esta herramienta, la podéis conjugar perfectamente con otras herramientas, y en la parte de abajo de esas imágenes en las que describís el proceso, pues podéis identificar cuál es la propuesta de valor en cada una de ellas, cuáles son las emociones que se buscan, cuáles son las acciones clave, cuáles son las precauciones que hay que tener en esa fase, cuál es la aportación de valor, lo que queráis. Es una herramienta muy práctica que también os recomiendo que empecéis a practicar. Y luego hay una específica de Design Sprint, que entraremos ya enseguida, que también me gusta mucho. Esta es de Design Sprint. Estas se llaman los Loco 8. Los Locos 8 es una forma de intentar crear 8 creatividades distintas en 8 minutos. Es decir, tenéis que doblar una hoja en 8 partes y con solo 1 minuto por cada una de esas pequeñas partecitas tenéis que dibujar algo que esté relacionado con el problema que tenéis o con la solución que queréis encontrar, para buscar alternativas diferentes a lo que estáis haciendo. Con lo cual, es una forma muy, muy divertida de salir fuera de la caja y pensar ideas disruptivas. Imaginaros un grupo de 10 personas haciendo estos Crazy Eights para 10 cosas distintas. Al final tendréis 80 ideas por otras 10 propuestas. Al final tendréis 800 ideas de repente muy diferentes. No todas serán sostenibles, no todas serán ejecutables, pero os van a dar muy buenas ideas para poner en marcha. Bueno, y habiéndoos contado cómo de compleja es mi organización, habiéndoos contado un poco cómo es de compleja la actividad, habiéndoos contado un poco cómo nos organizamos y luego cuáles son las ceremonias y las herramientas que utilizamos más a menudo, bueno, pues ahora entro en la parte de Design Sprint, de la metodología que realmente queréis conocer. Aquí lo importante es que sepáis que, bueno, nació en 2016 y, bueno, se publicó con el libro de Jake Knapp en 2016-2017 en castellano. Es un libro que merece la pena leer. Ahí nos describe Design Sprint como una metodología desarrollada por Google Ventures, obviamente, en la que se puede realizar un proceso de 5 días para resolver cualquier desafío a través de unas fases que son sencillas, que son el mapeo, el diseño, el prototipado y la validación de la solución con clientes reales. Esta metodología ha evolucionado mucho. De 2016 a ahora 2020 ha evolucionado mucho y estamos en la versión 3.0, en la que os voy a contar exactamente cómo funciona. Aquí, cuando yo empecé a trabajar con ella hace 2 años o así, yo me había leído el libro, ya estaba certificado en varias metodologías ágiles y creía que podía desarrollarlas simplemente siguiendo el guión del libro. Hice varios design sprints, muchos de ellos más cortos de lo que deberían, otros en las que modifiqué las actividades, otra en el que el número de participantes a lo mejor no era el ideal.
y al final el resultado que obtenía no era el mejor, no era el que realmente me había planteado inicialmente. Me frustraba un poco el ver que no podía sacarle todo el potencial a esta herramienta. Era la versión primera que sacó Jake Knapp y no acababa de cuadrar con las necesidades de la organización. Así que el año pasado me fui a Inglaterra, me formé en la versión .3 de esta metodología y la practiqué hasta la extenuación. Allí me di cuenta de que muchas de las cosas que se proponían en el libro no eran factibles y que algunas de las cosas había que saber adaptarlas, pero poco. Había que ver el grado en el que podías flexibilizarlas sin cargarte el propósito de las actividades. Me di cuenta también de que en España no estamos muy acostumbrados a trabajar de manera colaborativa, abierta, transparente, y eso iba a suponer un reto, con lo cual había que buscar herramientas nuevas para lograr que el equipo se fuera desarrollando profesional y personalmente a medida que además iba evolucionando el proceso. En esos 5 días a veces tienes que lograr que gente que no está acostumbrada a trabajar en equipo lo haga. Entonces es un proceso más delicado. Así que en cuanto vine ya empecé a hacer design sprints, tanto para clientes como para nosotros, y han funcionado muy bien. Aquí la recomendación, y luego os lo contaré en lecciones aprendidas, es que entendáis muy bien la metodología para empezar a trabajar con ella los 5 días, porque es una inversión de tiempo grande y tiene que salir muy bien. ¿Cuáles son los ejemplos más frecuentes? Bueno, normalmente se utiliza para retos de alto riesgo, cosas en las que nos jugamos la organización de gran importancia, que no son simplemente proyectos pequeños, sino proyectos realmente estratégicos para la organización, que requieren una cierta urgencia, o sea, no lo podemos posponer, en los que hay muchísimas incógnitas sobre lo que está involucrando el proyecto, en los que la complejidad es alta, hay una gran necesidad de que se solucione, la gente lo está esperando y existen muchas personas involucradas. Como veis, son las componentes para un problema de los gordos. O sea, es un problema de los que a la gente normalmente le da miedo interactuar con ellos. Entonces, cuando te cae una cosa como esta, normalmente la gente lo que hace es escabullirse, porque es un problema grande. Con esta metodología, al revés, con esta metodología vais a poder solucionarlo. Así que cuando veáis una situación de estas, Design Sprint es la metodología con la que tenéis que trabajar. ¿Cuáles son los retos habituales con los que solemos solucionar esto? Bueno, pues desarrollo de nuevos modelos, como os he contado, de negocio, organizativo, comercial, económico, de comunicación. Cuando necesitéis un nuevo modelo muy importante, Design Sprint os puede ayudar. En temas de innovación, cuando haya nuevos productos, nuevas funcionalidades, nuevos servicios, queréis generar nuevas experiencias, es un buen material para hacerlo con Design Sprint. Y luego para procesos y proyectos de cualquier tipo de envergadura en los que realmente haya mucha gente involucrada. De repente queremos revisar todo el proceso de formación de la organización. Queremos empezar un proyecto de digitalización de la organización. Vale, pues ese es un proyecto para los que Design Sprint está hecho. En 5 días vais a poder trabajarlo bien. ¿Cuáles son los objetivos y la estructura de cada uno de los 5 días? Esta metodología, como os he dicho ya antes, es una metodología que trabaja en 5 días. 5 días. Se puede resolver cualquier reto en 5 días. La cuestión es que en la versión inicial de Jake Knapp, esos 5 días eran seguidos, y en la versión número 3, el día 0 ocurre 1 o 2 semanas antes del Design Sprint propiamente dicho seguido. Es decir, han hecho una estructura en la que en vez de ser 5 días seguidos son un día más 4. En este primer día, día 0 que llamamos, lo que hacemos es definir el reto, identificar el reto concreto, conseguir el apoyo de los stakeholders, determinar el equipo adecuado para el trabajo del Design Sprint, entender mejor las necesidades, las expectativas, las posibilidades, las limitaciones que tenemos en ese proyecto, establecer bien cuáles son los entregables que queremos conseguir al final, buscar toda la información relevante para poder llevar a cabo el proyecto y confirmar la participación de clientes reales. Luego os lo cuento como una de las ventajas. Van a participar clientes reales. Os decía que incluso en las ceremonias las relaciones eran importantes. Design Sprint es una de las cosas que hace. Involucra al cliente desde el primer momento. Esto se tiene que hacer 1 o 2 semanas antes del Design Sprint para conseguir que durante esas 2 semanas, o 3 semanas máximo, entre el día 0 y el día 1, podáis conseguir toda esta información. A veces es pedir permiso para hacer ciertas cosas. A veces es asegurarse que tienes la información necesaria para que el proyecto, bueno, pues no esté muerto antes de empezar, ¿no? Y que diseñes un modelo precioso, pero que sabes que nadie te va a comprar. Entonces, este día 0 y estas semanas previas te sirven precisamente para eso. Definir el reto y conseguir lo que necesitas. El día 1, 2 semanas después, empiezan los 4 días seguidos de Design Sprint. Aquí lo que haces es poner a la gente a trabajar el primer día en entender el reto.
Lo primero, compartir cuáles son las impresiones previas. Oye, ¿qué pienso yo de este tema? ¿Qué hemos hecho en la organización en este tema? ¿Y qué pienso que tenemos que hacer en este Design Sprint? Es importante que todos los miembros del equipo, que suelen ser, bueno, pues entre 7 y 12 personas, bueno, pues pongan en común lo que piensan de este tema, para que luego no haya diferentes vías de trabajo. Hay que fijar el objetivo a largo plazo, se empieza con eso, esa es la primera actividad, fijar el objetivo a largo plazo, qué queremos conseguir con lo que estamos haciendo y a qué nos tiene que dar solución. Identificar preguntas clave. Estas son preguntas de sí o no. Es decir, ¿con el nuevo modelo organizativo lograremos que la gente esté más contenta? Sí. ¿Lograremos atraer el talento? Sí. ¿Lograremos que se queden más en la organización? No. Vale, pues ahí tendremos que hacer algo, porque si era una de las preguntas clave que debería solucionar el modelo, hay una pregunta que todavía no estamos dando la correcta solución. Este es el momento también de entender bien el proceso. ¿Qué estábamos haciendo hasta ahora referente al proyecto que estamos haciendo? Si es un nuevo producto o servicio, ¿qué es lo que estábamos haciendo hasta ahora? ¿No ofrecíamos ese servicio? ¿Lo ofrecíamos pero no lo cobrábamos? ¿Lo ofrecíamos pero no era lo que necesitaba el cliente? Bueno, pues es el momento de entender cómo lo estamos haciendo ahora. Es un momento en el que también podemos invitar a expertos. Hay gente que quizá no puede reservar 4 días seguidos para trabajar en este proyecto, pero que quizá por el conocimiento que tienen del cliente, del producto, del servicio o su capacidad personal, los podemos invitar en reuniones de media hora para que nos den todas las ideas que puedan sobre este tema. Ese es un proceso que también va a enriquecer mucho el Design Sprint, tener expertos a los que preguntar. Luego, determinar oportunidades clave. Aquí es uno de los momentos para ver cuáles son los grandes problemas que queremos solucionar con nuestro modelo, con nuestro servicio, etcétera. Tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer diferente. Vamos a escoger el público objetivo al que va dirigido y aquí es muy importante no atacar a todos, sino identificar quiénes son la gente que realmente le va a afectar lo que estamos haciendo o le va a influir o nos tienen que comprar. Y luego la parte de entender. Os contaba ese mapa de la empatía en el que intentábamos ponernos en el lugar del otro. Bueno, pues es una de las actividades que se hacen aquí. Intentamos entender qué es lo que quiere la gente y qué es lo que piensa de cada una de esas fases del proyecto, cada una de esas fases de servicio, cada uno de esos momentos de experiencia, etc. El primer día empieza con gran intensidad, con una cierta incertidumbre, con mucha ilusión, con algo de miedo, pero es una sensación muy enérgica. El final del primer día es un día intenso, es un día en el que al final la gente está cansada, acaban cansados. El segundo día empiezan otra vez con ilusión, sabiendo que es uno de los días importantes y que lo que han hecho el día anterior merece la pena y que todos están alineados. Entonces es el momento de empezar a bocetar y decidir. ¿Qué quiere decir? Bueno, buscar información relevante sobre lo que hemos hecho antes nosotros, sobre lo que está haciendo la competencia, sobre lo que hacen otros sectores, sobre las nuevas actualizaciones de las tendencias que podrían afectar al proyecto que estamos haciendo. Es muy importante que haya inputs, que haya ideas que vengan de fuera para que no sea simplemente el talento y los conocimientos de las personas que están en el equipo los que limiten el alcance del proyecto. Hay que inspirarse con lo que hacen otros, hay que dejarse llevar, hay que coger lo mejor que hacen otros y mejorarlo. Hay que recopilar las ideas interesantes, compartirlas con el equipo, compartir esa información y votarla para decidir qué es lo más interesante, qué es lo que más nos gusta, qué es lo que es más probable que nosotros podamos hacer. Y empezar a diseñar el guión gráfico de la experiencia que queremos proporcionar. Me da igual si es un modelo de organización, me da igual si es un modelo económico, me da igual si es un nuevo servicio o producto. Identifiquemos quién lo va a usar y pintemos cómo va a ser esa interacción entre lo que hemos creado y la persona. Nos va a dar mucha información. El segundo día acabamos realmente cansados y a veces incluso un poco enfadados y frustrados porque la gente no ha escuchado nuestras ideas, porque no han valorado algo en esas votaciones de lo que nosotros creíamos que era importante, etc. Estas sensaciones agridulces son muy intensas, son muy rápidas y dependiendo del carácter de las personas, a los facilitadores nos genera bastantes problemas, pero hay que saber llevarlos porque es un proceso muy rico en el que si gestionas bien a las personas, te dan lo mejor que tienen. El tercer día es el día de prototipar la solución, es el día de construir lo que estás desarrollando, pero construirlo de una forma palpable. Hay que ser capaces de enseñárselo a gente, de hacérselo sentir.
una de las primeras actividades es determinar qué tipo de prototipo vamos a crear. A veces es una presentación, a veces es un vídeo, a veces es una maqueta física hecha con cartón pluma, otras es un dibujo, otras es un roleplay, otras es un storytelling. Existen diferentes tipos de prototipo. La cuestión es que podamos mostrar y hacer sentir algo a los clientes que vendrán al día siguiente, que puedan interactuar con ello y que nos puedan decir qué opinan de eso. Para trabajar este prototipo, primero hay que repartir los roles de trabajo y esta es una aportación también muy interesante. Los que estáis familiarizados con Scrum conocéis los roles de Product Owner, de Scrum Master, Development Team, pero existen otros muchos roles que estas metodologías ágiles nos están dando y aquí, en esta metodología, nos dicen cómo construir cosas concretas. Hay un constructor, un escritor, un maquetador, un buscador, alguien que coordina todas estas propuestas, un entrevistador para el día siguiente. Entonces, existen diferentes roles que, igual que los roles de Belvin de trabajo en equipo, nos pueden ayudar a que cada uno de ellos dé lo mejor de sí. Así que, bueno, pues este es un poco la aportación de esta parte de los roles, ¿no? Hay que construir el prototipo, nos pasamos todo el día construyendo ese prototipo para enseñárselo, mientras el entrevistador prepara la entrevista que hará al día siguiente. Se explica al equipo cómo recoger esa información de la entrevista del día siguiente, cómo se prueba el prototipo y luego se hace un pequeño roleplay de la entrevista para ver que todo va a salir exactamente como necesitamos. El cuarto día es la validación con cliente. Hemos acabado el tercer día exhaustos, pero muy orgullosos de tener algo que enseñar. Había muchísima presión por terminarlo en ese día, pero el cuarto día empezamos con la sensación de que tenemos el trabajo muy hecho, en el que va a venir la gente y nos van a decir qué es lo que opinan. Así que aquí lo que tenemos que hacer es disfrutar de esas entrevistas a los 5 clientes reales que nos van a dar feedback sobre lo que hemos diseñado, nos van a decir si las hipótesis de partida son ciertas o no, si lo que creemos que les va a aportar valor es verdad o no, si lo que creíamos que les iba a emocionar les emociona o no. Y tenemos que recoger ese feedback sin encariñarnos de nuestra propia criatura. Los clientes van a ser probablemente muy críticos y eso nos va a ayudar. Así que ayudarles a que nos den todo ese feedback. Poned en común toda esa información recogida a lo largo del día. Intentad modificar lo que sea oportuno del modelo para que esté más afinado con lo que los clientes nos dicen. Haced los cambios oportunos y planificad los siguientes pasos. Mirad a ver, porque claro, en 5 días no se acaba todo. Es muy probable que haya algunos entregables que haya que acabar de completar o que haya que mejorar ciertas cosas o que haya que distribuir ciertos trabajos adicionales. Eso se planifica para los siguientes pasos y se realiza lo antes posible. Y luego, bueno, pues hay una pequeña reunión casi de retrospectiva, como en Scrum, en la que se comparten las opiniones, las emociones, los aprendizajes de lo que se ha hecho en esos 4 días, ¿no? Y sobre todo al final, bueno, pues hay una sensación muy bonita de trabajo bien hecho, en el que hemos conseguido algo realmente valioso, lo hemos compartido con los clientes, recibimos también el cariño de esos clientes en los que nos felicitan por las cosas que hemos hecho bien y sobre todo, pues celebramos el haberlo hecho juntos, que es lo importante, ¿no? Al final, se crea una sensación de unidad espectacular. Las aportaciones, realmente, si tuviéramos que ponerlas como resumen, son que nos dan soluciones a realmente problemas graves. Luego, aísla y enfoca al equipo. Es muy difícil dedicarle tanto tiempo a algo y cuando la gente empieza a hacerlo, luego quiere más. Entonces, bueno, pues aislar y enfocar al equipo es una idea interesante. No hay llamadas, no hay emails, no hay otros proyectos. En estos 5 días solo existe el proyecto en el que estamos metidos. Se reducen todos los tiempos, lo cual nos ayuda a no perder tiempo bueno, pues con revisiones, con aprobaciones y tal. Se fomenta el trabajo en equipo e individual y además se eliminan los sesgos de los dos tipos de trabajo. Hay gente muy carismática que arrastra a los demás en los grupos de trabajo. Las dinámicas de Design Sprint están hechas para que eso no ocurra y eso es importante. Así que trabajamos juntos, unidos y eso es importante. Utiliza unas pocas herramientas, pero muy definidas y eso es importante. De todo lo que saca de Design Sprint, de Scrum, de Lean, etcétera, se utilizan unas pocas y están muy bien sincronizadas para que al final se llegue al objetivo que se busca. Saca lo mejor del equipo por las circunstancias, que están aislados, y por la presión. Tienen 5 días. Reduce los conflictos propios de los proyectos más largos, en los que la gente con diferentes prioridades va tardando diferentes tiempos y al final las cosas en el último momento siempre se tensan. En 5 días las cosas empiezan a acabar ahí y se soluciona todo. Se obtiene un proceso y un producto casi acabado, y eso es importante. Los prototipos, empezad a pensar en prototipos. Yo, desde Design Sprint,
todo lo que hago lo hago en base a productos terminados y enseñables. Evaluad las reacciones de los usuarios, no tengáis miedo a enseñar las cosas al principio, desde el principio. No esperéis a tenerlo al final. Intentar lograr el compromiso y el apoyo de los participantes. Eso se consigue ya directamente con haber participado y eso es lo importante. Tienes a la gente muy motivada con lo que estás haciendo. Y luego además se consigue una unión del equipo sin precedentes. Podría contar que en la reunión en la que se presentaron los entregables de este Design Sprint había una diferencia abismal entre la cohesión que había de la gente que trabajó en el proyecto y los que no. En el siguiente Design Sprint vinieron el resto y ahora, bueno, pues las reuniones son radicalmente distintas a cómo eran. Os enseño una imagen solo para que os reáis un poco de cómo gente seria, muy profesional, todos directores de cosas, en un momento determinado se sueltan y cantan, silban porque saben que, bueno, el trabajo está hecho. Bueno, unas pocas precauciones porque sé que vamos un poco pillados de tiempo para las preguntas. Algunas precauciones. Conseguir 5 días de dedicación exclusiva es difícil, aunque sea 1 más 4, es difícil. Pero en cuanto hayáis probado una vez, veréis que la gente entiende la importancia que tiene y os lo van a dar. Lo siguiente es el número reducido de clientes entrevistados. Son 5. La teoría dice que con 5 clientes tienes el 85% de la representatividad que necesitas. No necesitáis más y lo veréis que cuando estéis preguntando al colectivo adecuado, las siguientes veces que preguntéis a otros son ya redundantes. Con 5 personas tenéis suficiente para empezar. El prototipo a veces es difícil hacerlo en un solo día. Pensad que solamente el tercero de los 4 días esos que se hacen juntos se trabaja el prototipo. Es difícil a veces conseguir un prototipo bueno con el que estar contento, pero hay que hacerlo. Las ideas a veces parecen que no son realmente innovadoras. Ese no es un problema de la metodología ni de las personas. Es un problema de la investigación que se ha realizado, de lo que están haciendo lo de los demás o del entendimiento de lo que se ha hecho en ese día. Es un problema que siempre el resultado es muy positivo, aunque salen cansados. Y eso también es una cosa importante. 5 días son muy intensos. La gente no estamos acostumbrados a trabajar con actividades cortas y tan rápidas. Entonces la gente estará muy cansados. Sed pacientes. La gente tiene que poder descansar después. Algunas lecciones importantes. El facilitador de estos procesos tiene que estar muy bien entrenado, tiene que estar muy bien formado, tiene que entender muy bien las actividades y sobre todo tiene que ser capaz de llevar las emociones de la gente para conseguir la meta a conseguir. Así que, por favor, el facilitador no puede ser cualquiera. Formaros bien, preguntad lo que necesitéis. En todas las diapositivas tenéis mi correo electrónico, tanto en LinkedIn como por mi correo electrónico. Poneros en contacto conmigo si necesitáis algo y yo os ayudo a que seáis los mejores facilitadores. Importancia de la definición del reto. Si el reto no está claro en el día 0, el resto del trabajo que se va a hacer no funcionará porque estáis trabajando hacia una meta que nadie quiere. Entonces es importante que el reto esté perfectamente definido. La selección de participantes. Yo aquí os diría que, aparte de que sea gente que sea muy profesional, obviamente tenga mucha experiencia, conocimientos, habilidades, etcétera, os pediría que fueran gente que no fueran gente tóxica, que no sean stoppers de la organización, porque eso sí que realmente dinamita las sesiones de Design Sprint. La gente tóxica no se puede meter en estos tipos de fórmulas de trabajo. Bueno, el tema de buscar información previa, ya os dije antes, es fundamental buscar muchísima información para que la selección de las ideas finales sea la adecuada. La flexibilidad con la metodología. Hay que ser un poco flexibles para poder eliminar algunas de las actividades del proceso, pero sin cargarnos nada de lo fundamental. ¿Podemos evitar la visita de expertos? Sí, pero no podemos quitar el día de clientes. Entonces, hay que ver qué podemos hacer. Y luego la capacidad de síntesis. Yo he estado toda mi vida obsesionado con tener más ideas y al final es importante tener muchas ideas, pero hay que ser capaces de seleccionar las mejores. Y esta es una cosa que nos ayuda a Design Sprint. Y luego pensad en entregables, os lo he dicho antes, pero no me canso de decirlo. Pensad en entregables, pensad en cosas que la gente pueda disfrutar, aprender, experienciar. Bueno, próximos pasos. Me podéis escribir un correo electrónico, me podéis llamar o me podéis buscar por LinkedIn y estaré encantado de ayudaros. Os vamos a mandar en los próximos días un cuestionario de plan de actuación en el que os decimos, oye, ya os hemos contado cuál es Design Sprint. ¿Qué cosas tendrías para trabajar con Design Sprint? ¿Qué te ha parecido la metodología? ¿Con qué crees que podrías trabajar? Y cualquier duda que tengáis, y con esa os ayudamos. Y luego yo voy a empezar a hacer unas sesiones presenciales. Obviamente los que están en Madrid es mucho más fácil, los que estéis fuera podemos buscar la manera, pero quiero hacer sesiones de trabajo con
algunas de las herramientas de Design Sprint. Obviamente no vamos a estar los 4 días juntos, pero sí que me gustaría hacer sesiones breves de 2 horas, de una tarde, de varias sesiones en las que podamos trabajar con estas herramientas de Design Sprint para que entendáis bien cuál es el propósito y cómo se gestionan y que luego, bueno, pudiéramos llegar a juntarlas en un Design Sprint entero. Entonces, los que estéis interesados, por favor, poneros en contacto conmigo a través del correo de LinkedIn y os digo cómo van a funcionar estas sesiones de trabajo, ¿vale? Aquí os dejo mis datos de contacto, ¿vale? Usadlos. Siempre soy muy generoso con mis datos de contacto porque la gente no los usa. Entonces, eso da muchísima libertad. Pero en verdad os digo, por favor, escribidme, llamadme o lo que necesitéis y trabajamos juntos en esto, ¿vale? Y ahora sí que sí, os cedo la palabra y os pido disculpas porque solo he dejado 5 minutos. Muchas Espero que os haya gracias, parecido Hugo, interesante. por tu charla y por tu aproximación a esta metodología. Vamos muy rápido con algunas de las preguntas. Sí. Una que se me ha repetido bastante es ¿cuáles consideras que son los momentos más críticos a lo largo de esos 5 días y cómo atenuarlos? Vale. Bueno, como momentos, los momentos de tensión, que normalmente suelen ser la mitad y el final del día, en todas las sesiones, la mitad y el final del día son momentos difíciles, porque la gente a veces tiene la sensación de que no están llegando a tiempo a lo que quieren lograr y entonces se ponen nerviosos y quieren avanzar más rápido. Entonces, la mitad y el final del día suelen ser momentos en los que hay que gestionar muy bien las emociones de la gente que están ahí. Si fuera como momentos clave, yo os diría que el día cero, que es el de definición del reto, para mí es el fundamental, porque es el más difícil. La gente le cuesta definir bien cuál es el problema, definir bien el alcance y sobre todo conseguir las aprobaciones necesarias para que lo que salga en el Design Sprint se lleve a cabo. Entonces, por momentos emocionales, mitades y finales de los días, por día clave, yo diría el día cero, el problem framing, el día del problem framing. Ujú. ¿Alguna pregunta más? Hola. ¿Cuáles son, Hugo, las recomendaciones que podrías decirnos para iniciarnos en esta metodología en el caso de organizaciones que nunca hayan trabajado? Vale. Bueno, lo primero, yo recomiendo a todos que os leáis el libro porque a pesar de que sea una versión un poco obsoleta, os va a dar un poco el marco de trabajo, un poco las líneas generales, os va a explicar un poquito las actividades. Entonces, yo recomendaría, es un libro que vale como 12 o 15 euros, es un libro que se lee en 2 o 3 horas, no es física cuántica y os va a dar una pequeña aproximación a la metodología. Y lo siguiente que os diría es que habléis con alguien que sea experto en ella. De momento hay muy pocos aquí en España, entonces, bueno, me ofrezco yo, que de momento parezco una de las personas con más experiencia en esta metodología. Me ofrezco sinceramente porque con 2 o 3 ideas que podamos aplicar a vuestro caso concreto, vais a ser capaces de empezar a trabajar con ello. Sobre todo, no intentéis abordar un design sprint entero solos. Si queréis hacer un reto de este tipo, hablemos lo primero de cómo se puede hacer, pero empezar a trabajar con algunas de las herramientas o ceremonias ágiles que os comentaba al principio. Porque si nosotros lo hemos conseguido en una organización tan compleja como la nuestra, en las vuestras también es probable que lo consigáis. Otra de las dudas es ¿qué aporta el Mind Map? ¿Cómo funciona? Y si Sí. puedes recomendar algún libro. Pues sí, la verdad es que sí. Hace como un año se ha publicado un libro específico de Mind Map de Tony Buzan, bueno, yo creo que además es uno de los creadores de esta herramienta, es una de las personas que más lo ha desarrollado y es Tony Buzan y el libro, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es Mind Maps y es del año pasado. Lo podéis encontrar fácilmente en Amazon o en la casa del libro. Es un gran libro porque te da ideas muy nuevas de cómo utilizarlo. La herramienta es muy sencilla. La verdad es que para explicarosla me llevaría unos minutos y no quiero bloquear todo el turno de preguntas. Si queréis, la persona que esté interesada que me escriba y yo le cuento un poco más en detalle o os paso algo más de información sobre el tema. Vale, fenomenal. ¿Qué formación consideras o qué tipo de skills consideras que tienen que tener el facilitador? Vale. Bueno, aquí hay bueno, podríamos dividirlo en hard skills y soft skills, obviamente. Hard skills, gestión del tiempo. Las actividades de design sprint habitualmente tienen 20 minutos, media hora, algunas de ellas son un poco más largas, pero son actividades muy, muy limitadas en el tiempo, son muy rápidas. Entonces, la gestión del tiempo es súper importante. La capacidad de planificación del trabajo para el periodo entre la sesión cero y y el primer día, durante esos 15 días previos, también es muy importante. Esa capacidad de planificación, de recogida de documentación, etc. Entonces, como hard skills, yo diría esos. Como soft skills,
yo diría la capacidad de empatizar, el tema de la, bueno, de la dinamización amable también, ¿no? A veces el ser asertivo está bien, pero a veces hay que ser capaces de movilizar a la gente con otro tipo de habilidades. No, no sé muy bien cómo llamarlas, pero yo creo que hay una como que es la amabilidad, que no sé si es exactamente un hard skill, o sea, un soft skill, pero yo creo que la amabilidad es una de las herramientas que más le va a ayudar a la gente a avanzar en la sesión. Y a veces cuesta, porque el facilitador lo pasa mal en determinados momentos y hay veces que te lo tomas incluso un poco personal porque te atacan a ti los participantes en su nervio de que no están avanzando. Dicen, oye, pero ¿y esto no podríamos hacerlo mejor de otra manera? A lo mejor es que no estás haciéndolo. Entonces, bueno, pues paciencia y amabilidad. Nos quedamos sin tiempo, pero vamos con la última pregunta que también se ha repetido bastante y es ¿cómo es la adaptación del equipo tras esos 5 días y cuáles son los siguientes pasos? Vale, la adaptación del equipo es alucinante porque una vez que han trabajado 5 días de manera tan intensa, se sincronizan, se alinean y están completamente comprometidos con el proyecto, con lo cual hay que aprovechar esos días justo posteriores al Design Sprint para que la gente haga actividades. Por poneros un ejemplo, en los 2 Design Sprint que hemos hecho internos, no con clientes, sino internos, en, en las 48 horas siguientes a los Design Sprint, pusimos en marcha más de 15 acciones que se habían planteado en el Design Sprint. Entonces, hay que aprovechar esa inercia y esa fuerza que cogen los participantes. En cuanto al plan de acción, el plan de acción tiene que ser el que se haya diseñado durante el Design Sprint. Depende de para lo que lo utilicéis, se plantean unas ideas u otras. Pero os diría, no planteéis menos de 15 ideas en el Design Sprint para poner en marcha. Algunas serán muy fáciles, otras serán más difíciles, pero intentar plantear muchas para que inmediatamente después del Design Sprint las cosas comiencen a cambiar. Pues Y si no hay tiempo para alguna pregunta más, lo que sí que os recomiendo de verdad, escribidme y cualquiera de las dudas que me planteéis, yo os contesto. Estaré encantado tienen de compartir con vosotros. todos los asistentes del contacto de Hugo y desde ORH también, si nos quieren hacer llegar alguna pregunta, estaremos ¿Mm? encantados de canalizarla y hacérsela llegar. Hugo Calvo, socio de Auren BLC, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos muchísimas cosas de esta nueva metodología que estamos seguros de que puede transformar y cambiar muchísimas cosas. Gracias, por supuesto, a todos los asistentes, a la multitud de asistentes que nos han acompañado esta mañana. Recordarles que en los próximos días les vamos a mandar todo el material y toda la documentación y, por supuesto, les emplazamos a futuros seminarios de ORH. Muchas gracias a todos y buenos días.